Bien, en esta segunda parte de la clase de evaluación en el lugar de trabajo, vamos a revisar distintas herramientas, distintas formas de evaluar, ¿no es cierto? Nos vamos a enfocar principalmente en tres, que tienen que ver con el ACE de la pirámide de Miller. Entonces, de todas las evaluaciones que vimos, de los instrumentos de evaluación en los que nos vamos a centrar principalmente ahora, es en el Minikex, el portafolio y la evaluación de 360. El primero es el Minikex, que es Mini Clinical Evaluation Exercise, que deriva del Clinical Evaluation Exercise creado en 1970 aproximadamente. Y se dieron cuenta que una versión un poco más corta era mucho mejor, tenía una validez mucho mayor. Por lo tanto, se empezó a expandir la utilización de este instrumento de trabajo en las distintas casas de estudio. Eh, Este se define como un método de observación directa de la práctica clínica y utiliza una rúbrica estructurada. Nosotros en la Escuela de Kinesiología actualmente lo estamos utilizando como una herramienta de evaluación formativa que se les pide, ¿no es cierto?, a los tutores entre la segunda y la tercera semana para ir fijando los objetivos de avance con sus estudiantes y tenemos nuestro propio formato. La característica del Minikex es que se utiliza con pacientes reales. Acuérdense que estamos evaluando el ACE de la pirámide de Miller, donde se desarrollan las competencias con pacientes reales en situaciones auténticas, evaluaciones auténticas. Eh, Se ha visto que se puede utilizar más de un observador, no necesariamente el tutor tiene que evaluar el Minikex, puede ser otro tutor también, y eso tiene el beneficio, ¿no es cierto?, de darle mucha más objetividad a la evaluación. Se ha determinado un tiempo sugerido de 30 minutos, por eso el concepto de mini evaluación. La evaluación original tomaba alrededor de unos 90 minutos y se ha visto que el tiempo sugerido para evaluar y para dar el feedback debe ser de alrededor de unos 30 minutos y es un tiempo apropiado, adecuado, pensando en que no necesariamente se va a hacer una evaluación de todos los ítems del Minikex, se puede ir haciendo una evaluación parcializada, ¿no es cierto?, para ir completando en la medida en que avanza la semana esta evaluación de todos los aspectos que evalúa esta herramienta de evaluación. Se puede utilizar como herramienta formativa, nace principalmente como una herramienta formativa, pero se puede usar como sumativa o ambas. ¿Ya? Se puede usar dentro de todo el periodo de proceso de enseñanza-aprendizaje como formativa y sumativa. Eh, Algo que es muy relevante en las evaluaciones actualmente y se ha puesto mucho énfasis es en la validez y en la confiabilidad que tienen las herramientas de evaluación. Si bien en este curso nos estamos enfocando a la tutoría clínica, también en todos los otros aspectos, en todos los otros escalones de la pirámide de Miller, se ha puesto mucho foco en la confiabilidad y la validez de cada una de las herramientas de evaluación que uno utiliza. Es así como, por ejemplo, en las evaluaciones de selección múltiple, existe un desarrollo de la psicometría para notar la confiabilidad y ciertos índices, por ejemplo, de discriminación que son muy relevantes para determinar si una pregunta o una evaluación completa está evaluando lo que realmente dice que quiere evaluar y es una buena herramienta. En este caso del Minikex se ha visto que hay una confiabilidad muy buena cuando hay 6 encuentros clínicos al año. Por lo tanto, se recomienda que si se quiere utilizar como una herramienta sumativa, al menos se tengan estos 6 encuentros, observaciones, ¿no es cierto?, al año. ¿Y qué es lo que evalúa el Minikex? El Minikex evalúa 6 aspectos. Eh, Principalmente las habilidades de entrevista clínica, habilidades de exploración física, profesionalismo, juicio clínico o razonamiento clínico, habilidades comunicativas y organización y eficiencia de esta organización. En nuestro formato de Minikex de la Escuela de Kinesiología tenemos una especie de resumen
donde se describe qué es lo que se está evaluando en cada una de estas áreas. Así que se los voy a dejar como material complementario para que lo puedan revisar. Me imagino que ya muchos ya lo han visto, pero quien no lo tenga, obviamente lo puede volver a revisar ahí. Entonces, si se fijan, evalúa aspectos más duros, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el razonamiento, el juicio clínico, pero también otros aspectos que son muy relevantes como el profesionalismo o las habilidades comunicativas. Muchas veces, ¿no es cierto?, se ve que una buena rehabilitación tiene que ver con esta capacidad de conectar de los profesionales con sus pacientes. Entonces, bueno, este es un formato del Minikex y fíjense que tiene, por un lado, la identificación del evaluador, la fecha, el entorno clínico, dónde estaba la complejidad del caso y también, por otro lado, qué es lo que se está evaluando, si tiene anamnesis, si tiene diagnóstico y quién evalúa también, el tutor residente, etcétera. Y por otro lado, se pone el puntaje de cada uno de los ítems que se va a evaluar y que caen dentro de aspectos insatisfactorios a superior. Y además tiene un espacio, ¿no es cierto?, para entregar alguna observación que sea necesaria en la retroalimentación de los estudiantes. Es muy importante hacer hincapié en ese último punto, que tiene que ver con la retroalimentación. El Minikex está pensado para fijar objetivos de aprendizaje, fijar objetivos de avance en el aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, se usa esta otra tabla que tenemos acá, que tiene que ver con anotar aspectos especialmente positivos, aspectos que hay que mejorar. Y aquí agregan qué nivel de satisfacción tiene el residente con esta observación y qué nivel de satisfacción tiene el observador también con esta observación. ¿Ya? Los tiempos que se utilizan, etcétera. Y además se sugiere firmar. En el fondo, esto de la firma finalmente entrega un aspecto más formal, ¿no es cierto?, y de compromiso a los objetivos que se van a fijar como aspectos por mejorar. Otra de las herramientas bien interesantes que se ha ido desarrollando en este contexto de la evaluación auténtica que hablábamos inicialmente es el portafolio. El portafolio, como su nombre lo dice, es ir eh, juntando una cierta cantidad de evaluaciones que van a permitir a los observadores, a los docentes, tener una visión más amplia del desempeño de los estudiantes. Y nace principalmente para evitar estas evaluaciones instantáneas que pudieran ser estas evaluaciones tipo exámenes de internado, ¿no es cierto?, que son evaluaciones del momento y que no necesariamente están diciendo cómo es el desempeño del estudiante. Por eso se eh, intenta tener un sistema de evaluación en general en las asignaturas que evalúen de distintas maneras. Y el portafolio es una de esos instrumentos. Y está muy fuertemente vinculado, se dice que está muy fuertemente vinculado el aprendizaje con este tipo de evaluación porque va a evaluar distintos aspectos que muchas veces son difíciles de evaluar. Por ejemplo, el profesionalismo, el desarrollo profesional continuo, las actitudes, el pensamiento crítico. Em, Ha sido una herramienta que está muy muy utilizada. De hecho, bueno, les puse ahí el ejemplo de que forma parte de una evaluación anual para estudiantes de medicina en el Reino Unido. Y hay distintos tipos de formatos de portafolio porque los portafolios se van ajustando a las necesidades de cada asignatura. ¿Ya? Y como les decía antes, son sistemas de evaluación que van a incluir distintos tipos de evaluación. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? La ventaja es que dentro del portafolio se dice que se recomienda y se intenta que siempre existan instancias de reflexión de los estudiantes acerca del propio aprendizaje. Y además se va haciendo una evaluación continua de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí les dejo un ejemplo de cómo se puede hacer un portafolio para un interno de kinesiología.
Puse cinco tipos de evaluación. La primera es la selección de casos, que esto se hace muy comúnmente, ¿no es cierto? Que el estudiante elige un caso y documenta cinco casos clínicos donde se tienen que incluir, por ejemplo, la anamnesis, qué tipo de evaluación se le hizo, el tratamiento, el diagnóstico kinesiológico, etcétera. Luego, reflexiones semanales. El estudiante escribe una reflexión semanal sobre sus experiencias clínicas, donde se destaque cuáles son los desafíos, dónde sintió que hay un gap de información que no la tiene. En el fondo, que vaya permitiendo al estudiante ir reflexionando acerca de cuáles son las áreas de mejora o de mayor práctica. Bien. El tercero son proyectos y presentaciones, ¿no es cierto? Presentaciones de temas puntuales que son relevantes para el contexto clínico donde se pueda estar desempeñando, por ejemplo. Un cuarto elemento son las retroalimentaciones de supervisores, cómo se le ha ido retroalimentando a los estudiantes y cómo el estudiante también ha ido tomando esas retroalimentaciones y mejorando los aspectos que tiene por mejorar. Y también el quinto elemento son las metas y objetivos personales. Es muy importante, ¿no es cierto? Y aquí hacemos un recordatorio de las teorías del aprendizaje del adulto, que tiene que ver con la andragogía, de cómo los estudiantes van planteando sus objetivos personales en la medida en que van avanzando en el desarrollo de sus competencias. Entonces, todos estos elementos van a conformar el portafolio y fíjense que obviamente con todos estos aspectos tenemos una muy buena idea de cómo los estudiantes han ido evolucionando en todas sus semanas de internado. Y por último tenemos la evaluación 360 y tiene que ver con, bueno, como se describe aquí, son herramientas de medición completadas por múltiples personas en la esfera de influencia de una persona. Es decir, no solamente va a ser evaluada por el tutor, sino que va a ser evaluada esta persona, este estudiante, por todos los profesionales o personas que están alrededor de sus intervenciones. Y esto está principalmente enfocado a evaluar profesionalismo, habilidades profesionales y de comunicación, porque los tutores no necesariamente perciben cómo el estudiante está desempeñando cada una de estas competencias. Entonces, tradicionalmente, como les decía, lo evaluaba el tutor, pero en la actualidad se ha visto que el estudiante tiene muchas áreas de contacto, por lo tanto, esas personas con quien se contacta deberían evaluarlo también. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes lo evalúa? Lo evalúa los pares, el equipo médico, los pacientes, la familia del paciente, entre otros, ¿no es cierto? Depende obviamente de cada contexto donde se desempeñe el estudiante, es quien vamos a integrar a esta evaluación. Para que se hagan una idea, yo les dejo acá, está un poco extenso, pero son dos cuestionarios, este es uno de los cuestionarios que se utilizan en el hospital de Boston de niños, donde en el programa de medicina infantil evalúan a sus médicos que están en formación. Entonces, fíjense que esta es este es un cuestionario de atención. Entonces, una de las preguntas dice, ¿cuál es el grado de empatía que muestra el residente? Y esto se responde con una escala de Likert. Y la segunda es, ¿cuál es su impresión? Le preguntan en relación al grado de respeto que mostró en la atención el residente. Entonces hay aspectos obviamente que tienen que ver con el profesionalismo, con las relaciones interpersonales que se están destacando acá. Y la segunda tiene que ver con, el segundo cuestionario tiene que ver con em, cómo el residente se relaciona con la familia. Fíjense la pregunta que está acá. El doctor le habla a mi hijo de buena manera y se responde en escala de Likert. Esto está pensado en los padres. Y la segunda tiene que ver con si el doctor se asegura, ¿no es cierto?, de
cómo está desarrollando las competencias, como decíamos anteriormente, que tienen que ver con el profesionalismo, con la comunicación, con el desarrollo profesional. Bien, llegamos al final, hacer hincapié de que la idea es que se trabaje sobre evaluaciones cada vez más confiables, cada vez más válidas y cada vez más auténticas. Espero que la clase le haya servido y nos vemos en la siguiente ocasión.